El tema a tratar es la revisión del TEMEC y las amenazas del comercio internacional. Vamos a recibir, por favor, al licenciado Ángel López Jorge, es de Agon Consulting, para que nos hable de la revisión del TEMEC y amenazas del comercio internacional. Por favor, adelante, licenciado, si es tan amable. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El objetivo de esta presentación es hablar de la revisión del TEMEC y las perspectivas del comercio internacional de México, que es un tema que, pues a raíz de los eventos recientes en Estados Unidos, pero también en México, reviste especial importancia. La idea es hablarles un poco del marco general del comercio y del TEMEC, más allá del sector agrícola, más allá del sector ganadero, porque ese es el contexto, el marco, el clima en el que se va a dar los temas, se van a ver dentro de la revisión del TEMEC, pero en la agenda bilateral, trilateral normal, los temas ganaderos, los temas de CUL, los temas sanitarios a los que se refería el secretario de Agricultura hace un ratito, los temas del panel biotecnológico, ese tipo de temas vienen enmarcados y están en parte determinados por la agenda más amplia en materia comercial y en el momento actual por el estatus del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y el estatus de cara a la revisión en 2026. A ver si es cierto. Bien. Y quiero hablarles de dos momentos que son ambos muy importantes, pero muy distintos entre sí. Si uno voltea a ver las perspectivas del comercio internacional de México estructurales en el mediano plazo, y ahorita les voy a explicar por qué creo esto, son muy halagüeñas, son muy positivas, hay muchas oportunidades, las cosas vienen bien en el mediano plazo. Eso si se mira con el lente estructural. Si se voltean a ver las cosas con el lente coyuntural, en el corto plazo, pues la verdad es que hay una serie de retos complejos, que algunos son internos y otros son externos, que son cruciales, cuya solución es importantísima si queremos llegar al mediano plazo y aprovechar las oportunidades que ahí están. Son dos diagnósticos muy distintos, los dos son importantes. En parte, el de largo plazo, el del mediano plazo, el estructural, va a determinar también nuestras posibilidades de superar los retos en el corto plazo. Si fuéramos poco importantes para Estados Unidos, si fuéramos poco atractivos como mercado, como fuente de inversión, en fin, entonces los riesgos del corto plazo serían mayores. Entonces la parte estructural es importante tenerla en mente, ahora sí que vienen tiempos mejores, pero también en parte porque determinan las oportunidades de superar los retos nada menores que se nos avecinan en el corto plazo y de los que también voy a hablar. Déjenme hablar primero de la parte bonita, de la parte del mediano y largo plazo, de por qué México ofrece una serie de ventajas estructurales significativas, estructurales, es decir, que no dependen de decisiones de corto plazo, que no dependen de coyunturas políticas, que no dependen quién está sentado en qué silla, que están ahí por las estructuras de nuestras economías. Y déjenme dividirlo en tres, que además se refuerzan mutuamente y eso es parte de lo positivo. Primero, de lo que se habla constantemente en todos los foros donde se habla de comercio, todo el tiempo, últimamente, que es el famosísimo nearshoring, es decir, la tendencia a atraer inversiones, a que las inversiones que hasta ahora estaban fundamentalmente en China, y se trata fundamentalmente de China, que se relocalicen a otros lugares, y ahí México tiene una serie de ventajas importantísimas. Estamos en una posición privilegiada para beneficiarnos de las tensiones geopolíticas que son de largo plazo. Ahora ya sabemos quién va a ser el presidente norteamericano, desde antier, pero independientemente de quién hubiera sido el presidente, la agenda del pleito comercial y geopolítico con China y Estados Unidos iba a estar ahí. Y entonces la oportunidad para México, la indispensabilidad de México en ese tablero iba a estar ahí, sigue estando ahí, va a seguir estando ahí. Es una gran oportunidad. Pero además de que es una oportunidad en sí mismo, genera una demanda creciente de otra de nuestras ventajas estructurales,
que es que México tiene una ventaja estratégica, también estructural, para la transición energética, para las energías renovables, para las energías limpias. En este sexenio, bueno, más bien, en estos 4 años, en este cuatrienio que viene en Estados Unidos, probablemente este no va a ser tanto tema. Si hubiera ganado la candidata demócrata hubiera sido al revés. Pero independientemente de quién está, esto se viene, esto es creciente, esto va a ser un tema. Y México está muy bien posicionado y les voy a explicar por qué, para aprovecharlo. El contexto de nearshoring es todavía más importante, porque las empresas que están buscando relocalizarse, uno de los requisitos que tienen es que haya acceso abundante, fácil, barato a energía y a energías renovables muy específicamente. Tenemos las dos cosas. Y tenemos una tercera, que es el TEMEC. El TEMEC nos da una certeza sin precedentes en el acceso al mayor mercado del mundo. Como están las cosas políticas en Estados Unidos, va a ser muy difícil que algún país que se compare con México en tamaño y en importancia de la economía pueda negociar un acceso similar en Estados Unidos. No va a haber lo que antes se llamaba Fast Track y que ahora se llama Trade Promotion Authority, es decir, el mandato del Congreso del presidente de Estados Unidos para que negocie tratados de libre comercio. Eso es muy difícil que se dé en los tiempos actuales. Nosotros ya lo tenemos y eso nos da un acceso que ha sido desde hace muchos años, desde hace 25 años, súper importante, casi 30, pero que en las circunstancias actuales es todavía más importante y que a su vez potencia el potencial de nearshoring. Si tengo certeza, como no la tienen otros países del acceso a Estados Unidos, pues eso evidentemente me hace más atractivo el nearshoring y sigue dando la vueltita el círculo vicioso. Entonces, déjenme ir muy brevemente a cada uno de ellos, pero en el entendido de que se refuerzan mutuamente y en el entendido de que son ventajas que no dependen o dependen muy poco de la coyuntura. Son ventajas que son para los próximos 10, 15, 20 años y que ahí van a estar. Nearshoring. Como les decía, y esto es evidente, el gran movimiento es salida de inversiones de China, manufactureras fundamentalmente, que es lo que vende China a todo el mundo y a Estados Unidos, para relocalizarse en otro lado y evitarse la incertidumbre y los costos crecientes de exportar desde China a Estados Unidos. Estados Unidos ha estado poniendo, los puso Trump en su primera vuelta, los mantuvo Biden, probablemente los va a mantener o incluso aumentar Trump, aranceles a las exportaciones chinas a Estados Unidos. Y entonces yo soy inversionista en China y digo, pues ya no me está saliendo. Si es barato China, pero luego me cobran la entrada a Estados Unidos, pues vamos buscando otros destinos. Uno de esos destinos privilegiado, con ventajas estructurales, es México. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero, evidente, pues porque estamos pegados al sur, tenemos una frontera de 2,000 kilómetros. No lo tiene nadie más, lo tiene Canadá. Canadá tiene el mismo problema de costos que tiene Estados Unidos. Pero es más allá de eso. Gracias a los últimos 30 años, México ya tiene una base manufacturera y de exportación que permite absorber rápidamente esas inversiones, que permite que el que llegue e invierta tenga todo un ecosistema para desde aquí exportar. Un par de numeritos al aire para dimensionar el tamaño de la oportunidad. Estas son industrias que están elegidas así, donde China es el primer proveedor de Estados Unidos, son los unitos que están en la segunda columna, y México es el segundo proveedor. Es decir, México ya es proveedor, ya ha demostrado que es competitivo, ya ha demostrado que tiene una base industrial en esos sectores, pero está atrás de China. Déjenme irme hasta el final. El arancel de Estados Unidos promedio, y esto posiblemente va a cambiar y va a cambiar para mal, o sea, para mal de China, o sea, para bien de nosotros, eso es lo que pagan estas importaciones de estos sectores para entrar a Estados Unidos. Aranceles de 22, 21, 26, 18%. Aranceles nada triviales, que si estuvieran en México o cuando lleguen a México van a dejar de pagar. Y entonces, si yo soy un dueño de una planta de producción de equipo eléctrico o de muebles o de manufactura plástica, pues estoy pensando seriamente en venirme a México. ¿De cuánto estamos hablando? En las dos columnas de importaciones de Estados Unidos vemos cuánto exporta México y cuánto exporta China hoy en día a Estados Unidos. Y si se suman de solo estos sectores, lo que le exporta China, que es potencialmente exportación de México, de empresas relocalizadas que se vinieron de China a México, estamos hablando que es el doble
de nuestras fortalezas tradicionales. Llevamos muchísimos años hablando del sector automotriz como la fortaleza manufacturera de México. Lo mismo, instrumentos médicos, bebidas, frutas, vegetales, son nuestros caballitos de batalla en materia comercial. Lo han sido por muchos años, gracias al TLC y luego al TEMEC. Eso sumado da importaciones de Estados Unidos desde México de 160,000 millones de dólares. El potencial de estos otros sectores, donde estamos a un pasito y donde nos van a seguir ayudando con los aranceles a China, es del doble. Hay una enorme oportunidad en el nearshoring. Y es una ventaja estructural. Depende, la única variable, la variable fundamental, es que los gringos se sigan peleando con los chinos. Y eso pues sí, puede cambiar, pero es muy difícil que cambie. Poquísimas cosas concitan consenso hoy en día en la política estadounidense. El pleito con China es una de las poquísimas. Eso va a estar ahí. Hubiera estado ahí si hubiera ganado los demócratas, va a estar ahí, dado que ganaron los republicanos. Y en el siguiente gobierno, en 4 años de Estados Unidos, lo mismo va a suceder. El pleito llegó para quedarse y por lo tanto la oportunidad para México llegó para quedarse. Eso es nearshoring y es una oportunidad, insisto, estructural. 2, el TEMEC, que va junto con pegado. El TEMEC está hecho, en parte, para facilitar el nearshoring y el nearshoring es tan atractivo porque el TEMEC genera las condiciones de certidumbre para que eso se dé. ¿Qué hace el TEMEC? Esencialmente, porque el acceso sin aranceles lo teníamos, digo, en 1993 empezó la desgravación, pero esencialmente para 2023 ya en los sectores más tardados ya era cero el arancel, o sea, aquellos de la desgravación más lenta. Eso estaba y está. Lo que agrega el TEMEC, lo que lo hace distinto al Telecán, y miren que como ustedes bien saben, México no escogió meterse en el brete de negociar el TEMEC, pero el resultado fue sumamente positivo en el sentido de que le da certidumbre a ese acceso. Por ejemplo, las medidas estas que se le ocurrían y se le van a ocurrir, estoy casi seguro, al presidente Trump, de ahora voy a poner aranceles por la sección 232 de Seguridad Nacional de 40% a aluminio porque alguien me platicó y ahí les va. Eso está expresamente excluido del TEMEC. A México no se le pueden imponer estas medidas mientras exista el TEMEC y vamos a ir a eso. Es la parte coyuntural. Pero suponiendo que el TEMEC está, todos esos arranques, todas esas locuras, todas esas incertidumbres para quien viene, invierte o está produciendo en algún lado, no las tiene México como si las tiene Vietnam, como si las tiene Guatemala, como si las tiene una serie de países. México no tiene esas incertidumbres. Tiene la promesa de Estados Unidos de que no se le va a aplicar la sección 232, que las salvaguardas por daño a la industria en Estados Unidos no se le aplican a México, que las medidas de estacionalidad, que son clásicos para frutas y hortalizas, es la clásica de tomate, es la clásica de naranja, que no se le van a aplicar a México. Eso lo dice el TEMEC, no lo decía el Telecán, lo dice el TEMEC. Bueno, y además lo que tiene el TEMEC, que no tenía el Telecán, y eso como siempre corta de los dos lados, es que hay un mecanismo de solución de diferencias que sí funciona. El gran problema del Telecán era que el mecanismo de solución de diferencias que estaba escrito y estaba muy bonito en papel, pues nunca se echó a andar, porque necesitabas el concierto de los dos países, el acusado y el acusador, para poder poner un panel. Pues eso, obviamente, ¿qué iba a pasar? Pues que al que le iba a ir mal en el panel, pues se hacía tonto y nunca se instalaba el panel y nunca se dirimía la controversia y nunca se hacía valer el derecho. Y pasó en atún, y pasó en autotransporte, y pasó en otra serie de cosas. El TEMEC lo cambia y mete automatismos en el mecanismo de solución de diferencias. Es decir, México, por las promesas y los mecanismos de cumplimiento de las promesas, tiene certeza que no tiene nadie más en el mundo, bueno, México y Canadá, pero Canadá y México son dos economías completamente distintas. Pero fuera de nosotros dos, nadie tiene esta certeza. Y eso es un factor de competitividad para las exportaciones de México a Estados Unidos, y es un factor de competitividad para atraer inversiones a México, para exportar a Estados Unidos, que es enorme. Y en tiempos de mayor incertidumbre es todavía más grande. Cuando no se sabe qué va a hacer el presidente del gobierno de Estados Unidos, pues esa certidumbre es todavía más importante que en otras circunstancias. Esa certidumbre, mientras haya TEMEC, ahí está. Segundo factor estructural de ventaja de México. Tercera y última, el tema de la transición energética, el tema de la disponibilidad, de la posibilidad, el potencial de producción, de generación de energías limpias. México, por razones geográficas, esas sí no se van, es más, probablemente van a crecer, tiene un potencial de producción de energía fundamentalmente fotovoltaica, pero también eólica, que tienen muy pocos países en el mundo.
hay una cantidad enorme del territorio nacional que está hecha, tal cual, que está hecha para ese tipo de energía y que además son tierras que difícilmente sirven para otra cosa. Imagínense el desierto de Sonora. Pues está hecho para eso o para criar lagartijas. Esto es mucho más lucrativo. Eso en los próximos 4 años con Estados Unidos probablemente va a ser menos tema, porque el gobierno republicano, y estoy juzgando desde la última vuelta de Trump, eso no le encanta. Pero a las empresas crecientemente les importa, porque las empresas no nada más exportan a Estados Unidos, también exportan a Europa, también exportan a Australia. Y ahí los estándares de uso de energías limpias están haciéndose cada vez más estrictos. Y eventualmente eso va a llegar a Estados Unidos. Estamos en posición de producir energías limpias que alimenten a nuestras industrias, que es uno, muy barata, y dos, es mucho más fácil de instalar que en otros países del mundo. Y una empresa que está eligiendo el lugar donde se va a instalar, pues este es uno de los factores fundamentales. La verdad es que hemos perdido un poco el tren. En el sexenio pasado esto no fue prioridad del gobierno mexicano, antes al contrario. Pero todo lo que ha dicho la administración entrante de la presidenta Sheinbaum es que las energías limpias van a ser un tema prioritario. ¿Cómo? Está por verse. ¿Qué tanto es privado? ¿Qué tanto es público? Está por verse. Pero la ventaja estructural es independiente de quién instale las celdas. Es yo, empresa, que vengo a México, que estoy evaluando a México y a otros países para instalarme, ¿tengo acceso o no tengo acceso a esto? Bien, entonces, hay ventajas estructurales muy importantes que tiene la economía de México que no dependen, en principio, de los vaivenes políticos. Y eso está muy bien. El futuro es promisorio, en términos comerciales y en términos de inversión. Comercio e inversión no es que sean importantes por sí mismos, y voy a decir lo evidente, generan empleos, generan bienestar para la población, generan transferencia de tecnología, desarrollo, mejores empleos, más productivos, con mejores salarios. Todo gobierno, empezando por el que tenemos, le interesa eso. Lo ha dicho claramente. Uno le pregunta a la Secretaría de Economía, hay un artículo, si no me equivoco, de hoy, del subsecretario Vidal Llerenas, habla precisamente de eso. Vamos a hacer un esfuerzo como país para aumentar el valor agregado de las exportaciones de México, es decir, que más de lo que se exporte se haya hecho en México, que venga menos de fuera, se procesa aquí y se regresa fuera. Esto es una prioridad que es estructural, así como son estructurales las ventajas. Y esas son buenas noticias, nada más que no es el único lente. Y déjenme mirar la parte complicada, que es el corto plazo. Porque para llegar allá, para llegar a aprovechar esas oportunidades, tenemos que pasar primero, pues déjenme decirle, un río revuelto. ¿En qué sentido? Otra vez 3 sentidos. 1, el nuevo gobierno de Estados Unidos. Tenemos 1 día y medio con él. ¿Sabemos qué va a pasar? Pues no, la verdad es que no. Podemos imaginarnos, conocemos al personaje, conocemos las políticas anteriores, conocemos lo que ha dicho en campaña. Exactamente qué va a hacer, no estoy seguro que él sepa qué va a hacer. Pero lo que sí sabemos es que hay una tendencia proteccionista en Estados Unidos que va más allá del presidente Trump. Que el presidente Trump es probablemente el exponente más claro, sin duda, pero que es bastante claro en general en Estados Unidos. El clima político en Estados Unidos, y no de ahorita, sino desde hace 8 años, si no es que más, es esto del libre comercio no me está encantando. Se está llevando los trabajos de Pittsburgh y está pegándole a los agricultores de Florida y ustedes dirán, ¿no? Siempre lo ha habido, nada más que eso tiene un peso recientemente mayor en Estados Unidos. Y este gobierno, el que está por entrar el principios de enero, pues construyó su campaña. Uno de los pilares de esa campaña fue eso, vamos a proteger la producción estadounidense de las importaciones. Y hace 4 días, 5 días, o una semana, o sea, hace un momento, el presidente Trump dijo, les voy a empezar a poner aranceles del 25% a México si no me resuelve el tema del fentanilo y si no me resuelve el tema de la migración. Hay una serie de riesgos asociados al nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo hubiera habido también un gobierno demócrata, pero es más claro, es más evidente con un gobierno republicano. Y con eso hay que vivir, porque pues es lo que hay. De aquí a los siguientes 4 años, eso es lo que va a haber que navegar. 1.
Dos, las acciones del gobierno de México, las que ha estado tomando en el pasado y las que está o vaya a tomar en el futuro. El gobierno de México va a tomar, como todo gobierno, decisiones políticas. Decisiones de política con un componente político. Lo va a hacer. Y esas decisiones, para bien o para mal, van a tener impacto en la relación bilateral, ¿no? O sea, en la medida que tome decisiones México de política, de policy, como dicen los gringos, interna, que no le gusten al gobierno estadounidense, pues esto genera fricciones con el gobierno estadounidense. No, evidentemente, para el gobierno de México, como para ningún gobierno, la única consideración no va a ser qué van a decir los gringos. Va a ser qué creo yo que es lo mejor para el país, qué me están pidiendo a mí mis ciudadanos, mis votantes, mis grupos políticos. Pero tiene implicaciones comerciales. Y ahí hay un potencial de fricciones adicionales con Estados Unidos que, como decía un amigo mío, el niño es chillón y la rana lo pellizca, poco necesitan los gringos para ponerse pesados, y nosotros estamos haciendo algunas cosas, y ahorita voy a ir a eso, que no les van a encantar. Eso en cualquier momento es complicado. Pero tenemos frente a nosotros en el 2026, que en términos comerciales es pasado mañana, la revisión del TEMEC, que fue una de las condiciones que puso el gobierno de Estados Unidos cuando se instauró el TEMEC. Oye, vamos a poner en el 2026 una aduana para revisar si nos está yendo bien o no. Y eso se nos viene. Y eso es un ejercicio potencialmente muy complejo. Puede ser muy leve, si todo el mundo está de acuerdo en que mejor ni lo movamos. Y puede ser muy complejo si alguien o varios traen, oye, fíjate que metámonos en esto y vamos abriendo el paquete y aquí está esto y aquí está esto otro. Les recuerdo el mito de Pandora y la caja. Puede pasar. Enfrentamos en el corto plazo, por la estructura del gobierno estadounidense, por la dinámica política en México y por la fecha fatal de la revisión. No es una renegociación, no tiene que ser una renegociación, pero puede serlo. Pero lo que ciertamente es una revisión del TEMEC en 2026, enfrentamos un panorama complejo. Déjenme desmenuzarlo un poquitín. Uno, Trump. ¿Qué va a hacer Trump? Estoy hablando exclusivamente en términos que tienen implicaciones para la política comercial, para el comercio entre México y Estados Unidos. Comercio entendido, digamos, ampliamente. No todo lo que va a hacer Trump tiene implicaciones comerciales. Aquí hay algunos de los temas que tienen implicaciones comerciales. El evidente, el que les platicaba de le voy a poner a México 25% de aranceles, si no me resuelve el tema del fentanilo, como si se puede hacer de un plumazo, y el tema de la migración, como si se pudiera hacer de un plumazo, ese ahí va a estar. Ese es un tema que iba a estar y va a estar de todas maneras. Ha sido un irritante, una complejidad, un factor de presión a la agenda bilateral, a la relación bilateral con Estados Unidos desde hace muchos años, y lo va a seguir siendo, porque no son temas que se vayan a arreglar de la noche a la mañana, porque es muy difícil, yo les diría imposible. Se puede trabajar, se puede disminuir, se puede mitigar. ¿Arreglarlo de un plumazo? Pues no. La amenaza de voy a construir el muro que ya estaba menos moda porque ahora lo estoy sustituyendo con los aranceles, o la de los aranceles, ahí va a estar. Y va a ser una bronca, y va a ser un caballito de batalla del presidente Trump, como lo fue el famosísimo muro en sus 4 años anteriores. Y eso ahí va a estar. Y ahí no hay mucho que hacer, más que irlo capoteando y torearlo y ver qué se hace y lo de siempre. Pero hay una serie de cosas que sí dependen específicamente de las prioridades y del temperamento del presidente Trump, ¿no? Que le gusta el riesgo, que le gusta aventar el alacrán y a ver qué pasa, a ver quién salta, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Varias de estas cosas son probables y van a requerir manejo por parte de las autoridades mexicanas. El más obvio es el pleito geopolítico con China. ¿Es un tema estructural? Sí. ¿Es un tema mucho más álgido con Trump? También. ¿Es un tema donde Trump va a tomar más riesgos que una administración demócrata? Muy probablemente. Ahora bien, si me voy a bronquear con China, que me está proveyendo, yo Estados Unidos, esto ya sé, ahí está. Si yo Estados Unidos me voy a bronquear con China, que me está proveyendo bienes intermedios y bienes manufacturados baratos, pues más me vale que tenga yo una manera distinta de hacerme de esos mismos bienes. Porque si me los traigo a producir a Indiana, la probabilidad de que suba el costo bestialmente es altísima. ¿Y entonces qué va a pasar? O sea, disparar la inflación en Estados Unidos, que fue uno de los temas de campaña de los que se quejó Trump. Entonces, Trump, el gobierno estadounidense,
el país, si se va a pelear con China, necesita a México. Nada más que, y ya lo han estado diciendo, y eso nada más va a crecer. Oye, sí, México, somos amigos, y a veces más y a veces menos, pero eso es contigo, no con los chinos. Si vienen los chinos a instalarse a México, si me vienen a triangular a mí el comercio desde China por México a Estados Unidos, eso sí no va a jalar, porque no estoy cerrando mi frontera para que me llegue lo mismo por México. Y entonces lo que va a pedir Estados Unidos muy probablemente es, oye, fine, vámonos poniendo de acuerdo tú y yo te necesito, tú me necesitas, pero los chinos no juegan, dame seguridades de que no vas a ser la puerta de entrada de los chinos a Estados Unidos. Y eso es un tema que tiene una complejidad importante. ¿Es esencial para México? Probablemente no. Requiere un trabajo profundo, riesgoso políticamente, para acomodar las preocupaciones americanas, seguramente sí. Y va a ser uno de los temas fundamentales probablemente de la revisión del TEMEC. Bueno, otro tema, la amenaza de siempre, vamos a regresar al TEMEC. Esa, la verdad, siempre se le puede ocurrir algo al presidente Trump, porque se le ocurren muchas cosas. Pero este es su bebé. Él hizo campaña en 2016 diciendo que el Telecán era el peor acuerdo comercial de la historia. Y luego dijo, después del TEMEC, este es el mejor acuerdo comercial de la historia. Pues lo negoció él hace 4 años. Es su bebé. No está tan fácil que ahora diga que es el peor de todos los tiempos. Oye, hace 4 años nos dijiste que era el mejor, mi hermano, ¿no? Hay riesgos, se le puede botar la canica, se le bota la canica 2 veces al día. Pero es menos probable, ¿no? Y es más fácil probablemente encauzarlo y decirle, oye, pues unos arreglitos por acá y por allá, vámonos con calma. Es un factor de turbulencia sin duda. ¿Es un problema tan grande como lo fue en 2016? Probablemente no. Bien. El tema de abandonar los acuerdos multilaterales de energías limpias y demás, es muy probable que suceda. Eso lo que sucede, o sea, eso muy probablemente va a suceder. El tema es que la implicación para México no es tan grave. ¿Por qué? Porque vamos atrasados. Porque las inversiones en energías renovables que debíamos haber hecho en los últimos 6 años, pues no las hicimos. Hicimos mucho menos de lo que debíamos haber hecho. Esto en una de esas hasta nos da un respiro para ponernos al corriente y llegar a cuando esto cambie, después de 4 años, con la tarea mejor hecha. Es como cuando el profesor no llegó al examen. Hay una oportunidad ahí para México, ¿no? Bien. El último, que es los temas de voy a poner aranceles en lo que sea, porque me vino a ver los aluminieros y entonces son muy importantes y vamos a poner un arancel y Lighthizer resuelve el problema, invéntate la medida y ponla. Ese es, como decía yo hace un ratito, de los menos peligrosos para México, ¿eh? Para el resto del mundo es un problemón, porque ya demostró Trump fehacientemente que las reglas del OMC le dan absolutamente lo mismo. Pero aquí está el TEMEC y ahí sí hay mecanismos que muerden más. ¿Estamos completamente exentos? Pues no. Pero estamos mucho más exentos que todo el resto del mundo. Tenemos mayor certeza que el resto del mundo. Dicho de otro modo, sí es una administración de Estados Unidos que es compleja para México, en materia comercial y en muchas otras, pero a mí de lo que menos desconozco es de comercio. Pero no es una catástrofe inminente. Hay focos rojos, hay preocupaciones, hay malestares estadounidenses que dependen de la dinámica política interna, pero son relativamente acotados y son relativamente manejables. ¿Es para echar las campanas al vuelo? Por supuesto que no. Pero una cosa es decir, oye, estás enfermo y el tratamiento va a ser difícil, pero la vas a librar, a decir, no hay nada que hacer. Estamos en el primer escenario, no en el segundo. Entonces, del lado del gobierno estadounidense sí hay retos, sí hay complejidades, sí hay riesgos. Tampoco es el fin del mundo inmediatamente. Del lado mexicano, y esto es nuestro mejor intento para tratar de entender qué está pasando en la discusión pública en México en el mes que lleva esta administración. Y lo que vemos es que hay un cruce de incentivos, un jaloneo entre presiones políticas y presiones económicas. Las políticas son más álgidas, son más inmediatas, son más visibles, son más escandalosas. Y eso tiene que ver con el legado del presidente López Obrador, las famosísimas reformas constitucionales que en ese barullo andamos, que se pusieron en febrero, pero se están ejecutando fielmente ahorita, y eso pues genera una serie de ruidos internos que pues todos los vemos todos los días en el periódico. 2,
la coalición gobernante no es una coalición homogénea. Hay muchos grupos ahí adentro, con intereses muy distintos. Y eso, pues, genera presiones sobre el gobierno, de sus propios grupos. Y tercero, los liderazgos del Congreso. Los liderazgos de la Cámara de Senadores, que está aquí atrásito, y de la Cámara de Diputados, han tomado un protagonismo sumamente importante en estos meses. Yo no estoy muy seguro que estén siendo controlados por la Presidencia de la República. En todo caso, para controlar ese tipo de actores, pues hace falta soltar y apretar y ceder y negociar y ese tipo de asuntos. Hay una serie, por todos estos factores, de presiones políticas sobre el gobierno federal, que conducen o han conducido hasta ahora por lo menos a una serie de medidas ideológicas, déjenme llamarla así, que tienen implicaciones comerciales. La reforma constitucional en materia de, llamamos de energía, de las empresas públicas, etc., pues tiene implicaciones comerciales porque va en contra de los compromisos del TEMEC. Evidente, clarísima, patentemente va en contra de los compromisos del TEMEC. O sea, no hay mucha discusión. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? Ya sucedió la reforma constitucional, es clarísimo que va en contra del TEMEC, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero es una medida fundamentalmente ideológica, derivada de los equilibrios políticos al interior de la política mexicana. Otro ejemplo, la reforma constitucional en materia, déjenme llamarle biotecnológicos, el derecho a la alimentación y el maíz, que no puede ser, todas esas cosas, también van en contra del TEMEC, clarísimamente, evidentemente. Ahí ya hay un panel, está abierto, desde antes. Con esa reforma, pues peor. ¿Es una medida que tiene sentido desde el punto de vista comercial? Pues yo digo que no, pero puedo entender que en el juego político, pues es el tipo de cosas que suceden, ¿no? Poder judicial, probablemente menos importante en la óptica comercial con Estados Unidos, en un gobierno de Trump que en un gobierno de los demócratas. ¿Por qué? Porque pues, no es tampoco muy amigo de las Cortes él. Pero también es un irritante. Para las empresas, para el sector privado americano, eso implica miedos, incertidumbres que van a irle a llevar a su gobierno. Este tipo de medidas, que yo puedo entender de dónde vienen políticamente, tienen implicaciones comerciales que no son positivas, que van a generar irritantes, que van a enrarecer el clima con Estados Unidos. Podemos decir, nos vale, fine, pero no fijamos que no es cierto. Eso tiene implicaciones. Bien, del otro lado, y por eso lo pongo en una balanza, hay un impulso, llamémosle el impulso que viene de las presiones económicas. El gobierno tiene cerca un problema serio de finanzas públicas, que la cantidad de gastos que ya se han hecho estructurales, que es muy difícil de reducir, los programas sociales, todas esas cosas, los apoyos a Pemex y CFE, que son un agujero bestial, y pues, ¿vas a ponerte a aumentar impuestos? ¿Vas a aumentar el déficit? ¿Qué tanto te da? ¿En qué momento empiezan a decir los mercados, ya no te presto? Tienes que empezar a generar mayor recaudación para cubrir los gastos a los que ya te comprometiste. Y eso habla, en parte, entre otras muchas cosas, oye, necesito atraer inversión, necesito más actividad económica en México, necesito que haya mejores empleos para cobrar más ISR, porque si no, no la voy a librar. Entonces, ahora sí que el diablito y el angelito, oye, pues no le muevas tanto, porque fíjate que va a haber un agujero en finanzas públicas y luego, ¿qué va a hacer el secretario de Hacienda? Dos, este gobierno, como todo gobierno, pues uno de los temas fundamentales por los que se le va a juzgar es, ¿generó empleos? ¿Generó buenos empleos? ¿Generó bienestar? Así que como bien es el tema al uso, ¿bienestar para la población? Pues esos empleos no vienen de la nada. Y una de las fuentes de esos empleos es precisamente la inversión y las exportaciones. Entonces, el angelito toma la forma de las presiones económicas al gobierno. Tengo que hacer una serie de cosas para poder entregar buenas cuentas. Y ahí uno ve lo que está pensando la Secretaría de Economía en términos de la política industrial o como le llamen. Son cosas muy razonables. Hay que aprovechar el nearshoring, bendito Dios. Hay que integrar las cadenas productivas. Es decir, hay que aumentar el valor agregado de lo que se hace en México para exportarse, en lugar de traerse el insumo, nada más procesarlo y llevárselo, tiene todo el sentido del mundo. Hay que buscar que las manufacturas que se hagan en México, no nada más que tengan más insumos nacionales, sino que sean más complejas y por lo tanto traigan más valor, que también es uno de los temas que trae la Secretaría de Economía, por supuesto que también.
Hay que atraer a los sectores de alto potencial, por ejemplo, biomédicos, por ejemplo, una serie de cosas. Todo eso tiene todo el sentido del mundo. Y hay una parte del gobierno que está pensando en eso. Y hay otra parte del Estado que está pensando en otras cosas. Y ese balance, yo por lo menos no tengo idea de dónde va a acabar. Pero sí sé que donde acabe va a tener implicaciones positivas o negativas, más positivas o más negativas sobre la relación con Estados Unidos. También la va a tener sobre el bienestar de todos nosotros aquí. Pero aquí estoy hablando nada más de la parte comercial. ¿Todo esto dónde desemboca? En la revisión del TEMEC de 2026. Hay una serie de irritantes, algunos de los cuales son de larga data, otros cuantos son nuevos, que van a estar ahí, que van a venir en las hojitas de cada uno de los equipos negociadores cuando se junten para ver si revisan o qué tanto revisan o qué se revisa el TEMEC. El tema automotriz, hay un panel ganado por México sobre reglas de origen automotrices que Estados Unidos no ha implementado. Y no lo ha implementado porque tiene presión de sus sindicatos. Y eso va a ser un irritante. La otra que les platicaba, oye, eso de que vayas a tener plantas para producir autos chinos en México, pues no me encanta si soy el gobierno estadounidense. Te voy a pedir en el 2026, no lo han hecho, pero al tiempo, como dicen los columnistas, lo van a pedir. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a manejar en el contexto del TEMEC? Eso es automotriz, energía, ya hablamos de eso también. La reforma constitucional no ayuda en nada al clima de la revisión del TEMEC. Y ese sí es un tema de prioridad para Estados Unidos, mucho más en un gobierno de Trump que en un gobierno demócrata. Porque Texas, porque frack y drill baby drill y todas estas maravillas que son ideológicas para el Partido Republicano, son clientelas importantes para ellos y que se ven desfavorecidos por la reforma constitucional. Y nos lo van a venir a pedir y nos van a decir, esa era tu obligación en el TEMEC. Va a ser un tema, va a ser un riesgo, va a ser un irritante, va a ser un problema dentro de las discusiones del TEMEC. Sí lo va a ser. En agricultura, el panel de maíz aderezado o exacerbado por la reforma constitucional, pues evidentemente también. ¿Qué le voy a ir a decir yo, gobierno gringo, a los exportadores de maíz de Iowa? ¿Que lo cerró México? Pues suerte con eso, no les va a encantar. Van a venir a reclamarnos en el contexto del 2026. Bueno, en fin, hay una serie de irritantes. Ahí están. Hay que vivir con ellos. Estoy seguro que la gente que está preparándose para negociar esto en la Secretaría de Economía ya lo conoce. Lo que pasa es que no está en manos de ellos. Que muchos de ellos quisieran que estas cosas no existieran o fueran de una manera, pues sí, pero pues es lo que hay. Bueno, esas cosas van a ser alimento, van a ser la leña de la fogata de la revisión del TEMEC en 2026. Y cuando digo 2026 es que en 2026 se tiene que terminar. Empieza básicamente ya. Y son procesos largos, y son rituales, y hay mesas de negociación, y hay 40 mesas, es todo un tema. Pero en el fondo, de estas cosas se trata. Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, vamos a llegar con estos cabos sueltos al TEMEC en 2026. ¿Qué es lo que puede pasar en 2026? La respuesta corta es, no sé, y nadie sabe. Hay una serie de escenarios posibles. Y aquí lo estoy ordenando del más positivo al más negativo. El más positivo es, todo el mundo llega y dice, mira, nuestros problemas, vamos viéndolos y vamos a pelearnos y todo bien, pero no vamos a reabrir el paquetito porque Dios nos guarde. Si hubiera sensatez en todos lados, eso es lo que yo haría. Posiblemente sea imposible, posiblemente no haya los balances políticos para eso, posiblemente no haya ni el apetito. Ahora sí me van a oír estos mexicanos, ahora sí me van a oír estos estadounidenses. Puede pasar, pero la mejor noticia que podríamos oír desde el punto de vista de estabilidad del TEMEC es, mira, qué bonito está maravilloso, es el mejor tratado comercial del mundo, de la historia, y sí tenemos otros problemas y los vamos a tratar, pero esa parte. Ojalá. En ese escenario, lo mínimo que esperaríamos nosotros es que el tema China y el tema de la triangulación del que les platicaba sí sea un tema, pero es un tema que se puede manejar incluso sin reabrir el paquete, con una serie de cartas paralelas y cosas de esa naturaleza. Se puede hacer, si hay voluntad de las partes. Y ahí es donde entran el clima en México y el clima en Estados Unidos. Ok, es el más positivo. No apostemos a ese, no es el único.
Tampoco les voy a decir que sea imposible, ¿eh? Entonces hay un arranque de sensatez y nos peleamos, pero sin romper los juguetes. La segunda es, lo reabrimos, metemos algunas cosas, cada cual pone las suyas, nos ponemos de acuerdo y lo cerramos y todo es felicidad. Esa puede pasar, pero tiene sus riesgos. Porque una vez que abriste el relojito y ya tienes todas las rueditas en la mesa, volverlo a armar suele ser una broncota. Porque entonces cada quien de las clientelas que son dueños de cada ruedita se va a empezar a poner flamenco. Y entonces estás en un ejercicio que puede ser muy similar en complejidad y en riesgo a la negociación del TEMEC, que culminó en 2018. Si estamos en ese mundo, el tema fundamental, o uno de los temas fundamentales, probablemente va a ser reglas de origen automotrices. Ese sí requiere que reabras el tratado. Y ahí los estadounidenses tienen un interés defensivo, quieren que sean todavía más duras de lo que ya… Las reglas de origen automotriz, es decir, la necesidad de contenido nacional en las exportaciones automotrices para que cumplan con los requisitos del TEMEC, ya se hizo más difícil en 2018 respecto al Telecán. ¿Es posible que terminemos con algo todavía más difícil? ¿Eso es terrible? Pues depende, porque bien manejado puede ser hasta un impulso al contenido nacional de México. Para poder tener la preferencia en Estados Unidos necesitas producir más en México, pues bien manejado y dentro de ciertos límites es algo positivo. Pero no hay garantías. Cuando reabres el paquetito y desarmas el reloj, no hay garantías de que se pueda volver a armar. Y esa es la tercera. Lo reabrimos, no nos ponemos de acuerdo y entonces, y esto es importante tenerlo en mente, no es automático que se cae el TEMEC. La consecuencia de una revisión donde no hay acuerdo en seguir, y si hay acuerdo en seguir, nos vamos otros 10 años, la consecuencia de eso no es que se acaba, es que vamos a hacer este mismo ejercicio de revisión los siguientes años cada año. Y eventualmente, pues o nos vamos del C al B o nos vamos del C al D, pero no es inmediato, no nos estamos jugando toda una ficha, y eso es importante tenerlo en cuenta también. El último es que sale tan enojado uno de los dos, y estoy oyendo y espero que no a Trump en mi cabeza diciendo, pues denunciamos el acuerdo y vamos a ver qué hacemos. Ese es el peor escenario. Ahí, eso es lo que trató de hacer en 2016. De ahí vino la renegociación del TEMEC. Y no por gusto de él, sino porque hubo presiones internas de los grupos que se benefician, grupos exportadores, grupos inversionistas en México, que dijeron, oye, espérate, esto no es así, o sea, estás jugando con mi dinero. Incluso en ese escenario hay este tipo de presiones internas de las que a él le importan, y no lo digo de oídas, lo digo porque eso fue precisamente lo que pasó y que llevó al TEMEC, donde incluso en ese escenario esa amenaza tampoco es automática. Pero como verán, salvo el primero, empiezas a entrar a terrenos pantanosos. Vienen tiempos interesantes, vienen tiempos de incertidumbres. En el TEMEC, que es una de los componentes fundamentales de la primera ruedita, de hecho, con eso termino. Uno de los temas fundamentales de ventaja estructural, que está a la derecha aquí, es el TEMEC. El TEMEC potencia el nearshoring. El TEMEC genera incentivos para que la gente se venga a invertir y a exportar desde México. Y el TEMEC es la pelota de los próximos 2 años. Algunos de los elementos de ese clima de corto plazo no los controlamos, no dependen de nosotros, y digo como país. Es cómo viene la política gringa. Vamos a ver. Pero otros sí los controlamos, que son las acciones que tome, que ya ha tomado, que está tomando y que va a tomar el gobierno mexicano de cara al 2026. El angelito y el diablito. Si la libramos, si el balance de las broncas en Estados Unidos y los irritantes que nos ocurra a nosotros poner es suficientemente positivo como para que se mantenga el TEMEC con algún cambio, entonces pasamos al mundo B, o sea, a largo plazo, pues. Y ahí sí hay estos esfuerzos que anuncia el gobierno mexicano de atracción de inversiones, de creación de condiciones. En ese momento, digo, no es que ahorita no se vaya a lograr nada, pero en ese momento es mucho más fácil, la tierra es mucho más fértil para eso en ese momento, porque ya se eliminó, o por lo menos se mitigó de manera importante, la incertidumbre de qué va a pasar con el TEMEC en el 2026. Pero ahorita, esa es la gran pregunta. Me gustaría ser mucho más positivo, pero esto es todo lo positivo que puede ser. Muchas gracias.
No sé si haya preguntas, no sé si el formato permita preguntas, estoy inventando. La propiedad industrial de todo eso, a diferencia de China, que allá sí se las fusilan, aquí están mucho más protegidos los americanos invirtiendo en México que en China, por eso también, ¿no? No nomás por precios y eso, pero la propiedad industrial de que me fusilas el proceso y pones una planta igualita a menor costo al otro lado, en China pasó mucho y están enojados los gringos con eso, y en México eso no puede ser por el TEMEC, ¿verdad? Así es. A ver, y viene desde antes, sí, la respuesta corta es sí. El INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que está encargado precisamente de proteger la propiedad intelectual, se creó como parte de los resultados del Telecán. Era una de las cosas a las que nos comprometimos México, precisamente para proteger la propiedad intelectual, desde las patentes hasta los derechos de autor, hasta efectivamente los derechos sobre procesos, de los que exportaran desde Estados Unidos o que vinieran a invertir. Tiene límites, o sea, hay cosas que no se pueden patentar, y no porque lo diga México, pero sí, la respuesta corta es, efectivamente hay una ventaja importante mientras no echemos a perder el INPI. Buenas tardes, excelente exposición. Gracias. Un comentario, a ver qué nos puedes ampliar. En el tema de las armadoras de autos de China, recientemente escuchamos, o lo escuché yo, varios aquí seguramente también, al secretario Ebrard decir que no había ninguna planta de esas aquí en México, que eso eran unas mentiras, una invención. Y bueno, están las JAC que se arman en Ciudad Sagún. Entonces yo no sé si sea un desconocimiento de parte de la Secretaría o es plan con maña el negar eso, en fin, porque digo, que no conoce, si lo conoce uno, que es el pueblo, que no un secretario diga que no hay. A ver, yo no tengo ni idea de la mente del secretario Ebrard, como es natural, pero lo que les puedo decir es que hay un tema de definición de qué es una planta china. Y viene desde una coinversión con México, donde no tiene control China, hasta una planta con inversión extranjera al 100%. O sea, la verdad es que hay una escala de grises importantes. Y como buen político, que sí lo es, pues él juega también con las palabras, ¿no? A ver, ¿y el de enfrente? No hace otra cosa más que jugar con las palabras. Es parte de la diversión, pues, es parte del asunto. Que va a ser un tema, oye, mira, la planta de Ciudad Sagún, oye, pero fíjate que no por esto. Ok, vámonos a ponernos de acuerdo qué sí se vale y qué no se vale y hasta dónde. Y se valen las coinversiones, pero pueden tener control los chinos o no. Esa es probablemente la discusión de 2026. ¿Qué sí se vale y qué no se vale? Y no porque no se valga, porque es perfectamente legal y hoy en día es perfectamente compatible con el TEMEC. Lo que pasa es que muy probablemente nos van a pedir que deje de ser compatible con el TEMEC. Por insisto, una preocupación que yo puedo entender, que es, no quiero que sigas de puerta de entrada y nada más vengan con bigote los coches chinos. Y como digo, los coches puede ser cualquier otra cosa, pues. Entonces, ese tipo de cosas, precisamente ese tipo de cosas van a ser, ahora sí que el hilado fino en 2026, en la vertiente china, en la vertiente de cómo le hacemos para que lo mexicano no sea chino con bigote. Buenas tardes, Excel. Muy buena exposición, muchas gracias. En tu último escenario que planteas, planteas el rompimiento del TEMEC. En este caso, las presiones de los inversionistas actuales aquí, o sea, que se han invertido aquí en México, ¿qué tanto puede empezar en Estados Unidos para que eso no suceda? O sea, es decir, ¿qué tan fuertes pueden ser? Porque finalmente, pues muchos de los que ya están aquí pues, son americanos o son… O a lo mejor europeos, no necesariamente chinos. O sea, ¿qué tanto puede pesar esa parte? A ver, y no estoy seguro que lo haya dicho yo bien. Lo que quise decir es que hay una amenaza de rompimiento en el último escenario. No necesariamente rompimiento, precisamente por eso. Porque una cosa es decir, pues me salgo. Oye, renuncio al trabajo. Llegas a tu casa y te dice tu esposa, ¿renuncias a qué? ¿Y de qué vamos a comer? Regrésate y pide disculpas. Bueno, la esposa en esta metáfora es el sector privado norteamericano, el que está invertido en México y el que exporta a México. Yo soy granjero de Iowa y me sale con la novedad mi gobierno por el que yo voté, que fíjate que ya no va a haber acceso a México. Pues no, me va a encantar. Y voy a mandar a mis lobistas a Washington a decir, están ustedes enfermos de la cabeza. Una cosa es la amenaza
y otra cosa es cumplirla. Las amenazas a este señor le encantan. Dicen en el pueblo de mi mamá que se cocina más caliente de lo que se come. Entonces, hay que medirle, pues. La amenaza no automáticamente implica, precisamente por estas presiones de las fuerzas vivas, llamémosle, que nos vamos a salir mañana. A pesar de lo que pudiera parecer, el presidente Trump tampoco se manda solo. Por ahí había… Sí, es en relación a la energía. En el 2019 había un establecimiento de plantas solares, plantas eólicas con permiso que iban a subastas y se compraba la energía, y cuando entra el gobierno de la Cuarta T paran eso. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos permisos que ya estaban y esas reglas del juego que ya tenían? Y si usted qué piensa, si el gobierno mexicano nuevo vaya a tener que tomar una decisión para volverlas a incorporar, o qué es lo que usted percibe ante esa situación, porque pararon muchos proyectos. Sin duda. A ver, se pararon proyectos por esa incertidumbre y porque no consiguieron los permisos de la CRE. Tan fácil, pues. La pregunta, si entiendo correctamente, es, oye, los que ya tienen permiso y ya estaban operando o estaban por empezar a operar, y tenemos algunos clientes que están en esas. Así es. Y algunos ya construidos, ¿eh? ¿Sí? Así. A ver, eso es un problema. Y efectivamente, cuando me refería yo hace un ratito al tema del rezago que hemos ido adquiriendo en los últimos años en materia de energías renovables, es eso a lo que me refiero. A proyectos viables que o se quedaron a la mitad, o están parados, o no se dieron los permisos, o la gente ya no trató de ni conseguirlos. Pero que ahí están, digamos, en la cola. La respuesta corta es, no se puede saber todavía. ¿Y por qué lo digo? Ayer se anunció el plan energético del gobierno, el nombre exacto, la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Pero se anunció en la mañanera del pueblo el plan energético, pero son generalidades. A mediados del año entrante, según se dijo ayer por la Secretaria de Energía, se van a crear las leyes secundarias de la reforma que ya se aprobó. Y ahí va a estar parte de la respuesta. Hay algunas cosas que podemos inferir. Este fetiche del gobierno anterior y del actual de el 54-46, y de qué se quejan el sector privado si tienen el 46, que por cierto eso es violatorio del TMEC, pero bueno, te indica que sí están pensando en un espacio menor del que yo creo que debería ser, menor del que ciertamente los inversionistas quisieran, pero hay un espacio para la inversión privada y lo va a seguir habiendo. Un elemento. Dos, el énfasis del gobierno actual, al contrario del anterior, en las energías renovables, junto con problemas presupuestales, indicaría que si prevalece la lógica más básica, pues probablemente tiene sentido pensar en la inversión privada, ellos lo entienden como complemento de la pública, posiblemente en conjunto con CFE, pero sí, probablemente va a haber espacios. Que eso posiblemente requiera reconfigurar la lógica de los proyectos, probablemente sí. Que el mercado eléctrico mayorista, como lo conocimos, probablemente no va a arrancar igual, yo creo que tristemente es bastante probable, porque me parece que era un mecanismo profundamente eficiente para todo mundo, para los generadores, para los consumidores grandes, para el Estado mexicano, para todo mundo. Así es la política. Bueno, yo aquí estoy tratando de seguirme, pero ahí le pago. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel López de Agón Consulting. Un reconocimiento por parte de la Confederación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.